formación académica, incluyendo postdoctorado en currículo y educación latinoamericana, un doctorado en educación y una maestría en estrategia de aprendizaje. Como investigador experto, el doctor Roland posee un índice H4 de 11 y un índice H10 de 15, ocupando un quinto lugar en el ranking nacional de investigadores de la UPE. Ha sido clasificado en el programa de estímulo e innovación e investigación, el nivel B, durante varios periodos. Es conferencista, autor de numerosos libros, artículos científicos, con experiencia como tutor académico y profesor en Venezuela, Panamá y México. Sus publicaciones abarcan temas de estrategia de aprendizaje, aprendizaje estratégico, conocimiento útil, diseño instruccional, currículum y didáctica. Sus destrezas incluyen redacción científica en el diseño de situaciones de aprendizaje en las modalidades virtuales y liderazgo. Aló. Buenos días. Agradezco a las autoridades que siempre nos acompañan, Marina, Jesús, Dinamarca, a los organizadores de esta este encuentro de saberes, que muy bien lo decía la profesora Dinamarca, comienza desde el 2008 y ha tenido en estos últimos años una continuidad. Hablábamos temprano también que este tipo de eventos comienzan 6 meses, 7 meses antes, porque los profesores se ponen en conjunta comunicación, a planificar en función de lo que se va a hacer en este día. Y eso tributa de manera integrada, colaborativa, resiliente, en las planificaciones y en los productos y en las producciones de los estudiantes, como una muestra, y yo le digo siempre desde que comenzó esto, como un proceso de rendición de cuentas de lo que hacemos en el aula, una visibilización de lo que estamos haciendo. Y eso tributa también a lo que es el diseño curricular 2015, que por ahí debería ser, ¿no? Esa triangulación y esa correspondencia uno con otro de manera mancomunada. Y se generan esos lazos y esas redes de acompañamiento, ¿no? Y que a bien Miguel y lo ha dicho, ¿no? En forma general, y creo yo, o considero yo, que vamos a contribuir a ese espacio con este tema de la pedagogía del cuidado. También le doy las gracias a los estudiantes de la maestría de innovación educacional de mejoramiento que están presentes aquí, y yo le agradezco eso. En estos últimos meses he estado acompañándolos a ellos y hacen presencia hoy, ¿no? Al profesor Waldo también, que está por allá, bien fiel allí, bien leal. Gracias a Dios que está aquí también. Bueno, comenzamos. Vamos a comenzar con un pequeño video y luego lo comentamos. Fíjense algo, ¿no? Voy a hacer breve allí. Él va a hacer un concierto y él tiene y transita sobre el síndrome de Tourette, ¿no?
una muestra de tics. En pleno concierto no lo dominó, y lo dominó fue el síndrome. Y comienza a tener ese tics imparable que no le permite cantar o desenvolverse como él pensaba, como la gente también lo buscaba y lo merece, ¿no? Automáticamente, ¿qué pudiese haber pasado? Que la gente lo abuchara, le lanzara cosas, ¿no? Porque están perdiendo el dinero, el boleto. Sin embargo, en vez de suceder eso, hay un proceso empático que ellos comienzan a tararear y a cantar. Y allí ese proceso de reconocimiento humaniza ese proceso. Y hay un proceso de reconocimiento de la vida como epicentro de todo. Eso a mí me llama la atención porque en los últimos tiempos nosotros hemos tenido un proceso quizás que agrede los espacios educativos, ¿no? Y hace que muchos procesos sean como el espacio de cuidado, que es la universidad, el salón de clase, es la autoridad, el maestro, se extravía, pareciera que se nubla. No comprendemos las dificultades que trae el estudiante, el tan solo hecho de que el estudiante venga al salón de clase, a la institución educativa, ya es un hecho ya de victoria y de justicia, ¿no? Que todos los días lo hacemos. Igualmente pasa con el profesor. ¿Bien? La ventaja del profesor es que ya es una persona graduada, adulta, y bueno, tiene otras formas también, quizás, de otros elementos emocionales de manejo de esa situación, ¿sí? A diferencia de la persona que está en formación. Entonces, yo les presento esto hoy, que es la pedagogía del cuidado. La pedagogía del cuidado comienza en el año 80 y algo, 82, con una señora, una académica que se llama Carol Gillenberg, cuando ella escribe un libro y una investigación que se llama La Otra Voz, ¿no? Un tema referido hacia el aspecto, hacia el estamento de la mujer, ¿no? Pero que automáticamente empodera los procesos de la ética predominante, la moral predominante, eh, con la moral predominante tradicional, esa que te impone algunos prejuicios, algunas culturas, algunas formas de conducirte y movilidad social que no necesariamente te dan autonomía. La autonomía de generar elementos propios como tus formas de pensar. Entonces, esa lucha se da allí y esto trasciende poco a poco, ese constructo se ha ido extendiendo mucho más en este proceso que hablamos de la modernidad, en el siglo XXI, el uso de las tecnologías ha expandido más lo que es el constructo de la pedagogía del cuidado. ¿Pasa? Entonces, inicialmente, cuando nosotros hablamos del estudiante como el eje central, mucha gente se escandaliza, ¿no? Y dice, bueno, pero si yo todos los días, cuando planifico en función del estudiante, ¿no? Y te critican cuando yo estuve una vez en una conferencia y los profesores, no fue acá, pues fue fuera del país, y los profesores se molestaron porque yo empecé a hablar del estudiante como epicentro del eje didáctico, pues y tal. Y ellos se molestan porque dicen, bueno, ya yo siempre lo hago. El tema no es que siempre lo hagas, sino cómo lo estás haciendo. Porque si no hay empatía, que es el elemento fundamental y tributa elementalmente para la pedagogía del cuidado, si no hay empatía, que es el uso y es el posicionamiento, la administración, la mirada hacia la emocionalidad del otro, hacia lo que piensa el otro, si no hay ese acercamiento en la secuencia didáctica que hablaba Miguel, entonces ese proceso es foráneo al estudiante. Y si es foráneo al estudiante, recuerden que los procesos de aprendizaje se dan principalmente a través de una intención emocional. Si no hay una visión de para qué me sirve eso y cómo yo lo estoy buscando, ¿no? Y no hay esa respuesta emocional, entonces el aprendizaje no, es difícil que se dé. No aprendemos algo que no nos motive, que no nos interese, ¿no?
cuando hablamos de la praxis como espacio seguro, ¿no? Yo recuerdo cuando yo llegué a esta universidad, en los años 1600, por ahí no, era mentira. Entonces, estamos recién todavía, porque es en el siglo, empezando el siglo XX, XXI, perdón. Me recibió Waldo, ¿no? Y de verdad yo andaba extraviado, ¿no? Me recibió Marina, me recibió Jesús, ya en los años subsiguientes cuando entré en la carrera, que es una carrera que todavía estaba de prueba. Yo le decía a Antonio Alfonso la otra vez que yo no soy profesor, yo soy profesor de vocación y le decía a Sofía hace rato, temprano, que, que yo estoy bien en lo que hago y me siento satisfecho y enteramente realizado siendo profesor. Pero yo nunca lo pensé. Yo jamás pensé que tenía la vocación de ser docente. Por cuestiones culturales, ¿no? Que es esa ética moral dentro de la casa. Yo tenía que ser ingeniero y un pocotón de cosas más, ¿no? Y yo llegué aquí y encontré a través de esas personas que he nombrado, habrán más, ¿no? Encontré un espacio seguro. Un espacio seguro donde esa persona que venía con cargas emocionales y quizás no comprendidas por otros, logró que esas personas, sin saberlo lo mejor, me comprendieran y se pusieran en mis zapatos. Y eso permitió que esta persona que está acá hoy, con ese, yo no sé dónde sacaron ese poco de cosas que es mentira, esa persona fuese el hombre que está parado hoy aquí, a través de esa empatía que ellos lograron en mí. Entonces, fíjense lo fundamental que es, ¿no? Más allá de la teoría, de la teorización, lo que importante que es la praxis de que el profesor planifique para que su salón de clase, por ejemplo, como mínimo, su espacio, sea un espacio seguro para los estudiantes. ¿Verdad que lo estamos logrando en el mejoramiento por allá? ¿Sí? ¿Lo viste la cara? Y eso es parte del crecimiento humano, ¿no? Y entonces, en la continuidad de eso, si esos los dos elementos esenciales de la pedagogía, que es el enseñar y aprender, representado en el estudiante y en el profesor, por ejemplo, entonces, ¿cómo transformamos la educación en pleno como un espacio seguro? ¿Sí? Que es el relato que yo vengo haciendo, ¿no? Un relato que es quizás lo más seguro es que se refleje, que no estoy aislado, pues. No estoy diciendo algo nuevo, porque lo vivimos nosotros, porque realmente la formación docente continuamente son de personas como yo y como tú, que vienen de abajo, vienen de la pobreza, vienen de situaciones eh, 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 de peligro, ¿no? ¿Cómo? De riesgo, es la palabra exacta, de riesgo social, o vistas o miradas como una posibilidad de riesgo. ¿Bien? Que no necesariamente a veces puede ser, ¿no? Entonces, en ese proceso que hablamos de cómo aterrizamos ese helicóptero dentro de la secuencia didáctica, de la planeación didáctica que hacemos en el salón de clases, yo coloco allí algunas recomendaciones, ¿no? La primera es la número 6, que es integrar el bienestar emocional. Si yo no manejo la empatía con los demás, entonces, ¿cómo yo creo un sistema y un proceso de aprendizaje? Recordando que no aprendo nada que no me motive. No aprendo nada que no le consiga utilidad en mi vida social, en mi proyección como ser humano. Modelar comportamiento empático, ese profesor o ese sistema agresivo que no me interesa que en tu casa, por cierto, ahorita me acaba de mandar un mensaje la persona de allá de por mi casa, que están repartiendo, vino el camión del gas y entonces, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Y que el profesor o la planeación no esté dada para esos elementos foráneos, sino solamente institucionales, entonces sale de la realidad. De esa persona que quizás hace el esfuerzo. Por eso hablamos de Miguel y Iván, y nosotros en las evaluaciones, hay una rúbrica que nosotros diseñamos que habla de un proceso metacognitivo y le pregunta al estudiante
en esa rúbrica, más allá de los criterios evaluativos propios de la tarea, también hay un espacio que dignifica al estudiante y dignifica su mundo interno, que le pregunta qué hizo para estudiar, cómo lo hizo, cómo lo logró, y son pocas preguntas, pero que te llevan a comprender primero cómo el estudiante logró esa tarea sin haber comido, sin tener internet en la casa, pero hizo la tarea y la subió a la plataforma. ¿No? Eso es un elemento, y a lo mejor fue el primero, el que no tiene internet y a lo mejor carece de las 3, 4, 5, 10 comidas al día, fue el que primero colocó la tarea. Entonces eso tiene un mérito allí, un plus que le da a ese muchacho porque está haciendo un esfuerzo, ¿no? Y ahí pudiésemos hablar de una mentalidad de crecimiento. De diseñar evaluaciones de la práctica, obviamente calza exactamente con el diseño curricular, que parte del desarrollo de competencias. Si nosotros no hacemos la clase vivencial exactamente o muy parecida, similar a lo que yo voy a trabajar, entonces estamos hablando de una educación, una formación del siglo pasado, ¿no? Y no contextualizada a lo que nosotros tenemos. Por eso el incentivo, la propuesta de que las aulas simuladas, las aulas de laboratorio, estén vigentes más que nunca, es necesario, es sumamente necesario, ¿no? No es lo mismo enfrentarse a una práctica real que a una práctica de espejismo, que es lo que llamo yo, ¿no? Yo cuando estudié una parte, algunos semestres de ingeniería industrial y obviamente de parte de ingeniería mecánica. Y el profesor explicaba en el pizarrón cómo funcionaba un gato hidráulico, ese gato que uno usa para subir, para cambiar el caucho, ¿no? ¿Sabes lo difícil que es comprender que el profesor me decía a mí, cambiar el peso, pues, de la cuestión? Y él me decía a mí, imagínate que el pistón se movió. ¡Wow! O sea, ¿tú sabes para cuántos lados se pudiese haber movido habían 30 personas en el salón, y entonces el pistón en vez de moverse hacia, a lo mejor había uno que salía de la pizarra, el otro que agarraba hacia la izquierda, hacia la derecha, sabrá Dios, porque no se veía, pues, si yo me lo imagino hasta en el espacio, ¿sí? Y entonces en ese proceso, no es lo mismo ver el aparato en vivo y directo y tocarlo y jurungarlo, desarmarlo, que verlo en la pizarra nada más. Promover el aprendizaje colaborativo, esto significa no solamente hacer Phyllis 66 y trabajos grupales, no necesariamente es eso. Porque yo puedo hacer un trabajo grupal, pero la gente se divide una partecita, cuando llegan a 2 horas, 1 hora antes, cuando mucho, y lo integramos todo y cada quien hace un pedacito. Eso no es trabajo grupal. Eso es dentro de ese proceso insertar desafíos que la gente, a juro, pues, o de manera pertinente, tiene que reconocer al otro, ser empático con el otro, bajarse, y él no me cae bien, y huele, no me gusta su perfume, pero acercarse al otro, y reconocerlo como un par que, bueno, no me gusta su perfume, pero él resuelve mi idea, mi duda, lo que yo estoy haciendo. Y en ese proceso de reconocimiento hay un proceso de comprender al otro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo yo desde aquí visualizarlo a él como el hijo de la profesora Carmen, a sentarme con él aquí y visualizarlo como el amigo mío que está estudiando conmigo educación física y es mi compañero de clase, que necesito con él solventar un problema académico, obvio. ¿Sí? Y esto de la primera, fomentar un diálogo abierto, eso obviamente que me implica a mí situarme dentro de mi secuencia didáctica, situaciones de aprendizaje situadas, y que porque yo tenga un H11 ahí voy, y 1 minuto de tiempo, no implica que yo no me pueda bajar de ese atril, de esa tarima, y acercarme en ese diálogo horizontal a este muchacho que está aquí, o a ella, desde el respeto, desde la moral, desde la ética, y establecer un vínculo profesional, educativo y hasta de amistad. Eso no implica nada de eso. Ese alejamiento. Cámbialo. Entonces yo coloco aquí algo, o que digo hoy, ¿no? Abrazar la pedagogía del cuidado. Formamos profesionales competentes y individuos seguros, empáticos y motivados.
creamos entornos donde el aprendizaje florece, cimentando el respeto y la confianza mutua. Y cierro con esta parte que me parece importante. En definitiva, comprendamos que cada acto educativo es un acto de cuidado. Al cuidar lo que educamos, estamos sembrando las semillas para un presente y un mañana mejor para todos. Muchas gracias.